Bueno, estamos por aquí, señores. Estamos activos por aquí. Vamos a compartir un rato con todos ustedes. Fue un día muy bueno, de verdad que sí. Fue un día en que hubieron bastantes aciertos, por decirlo así. Pero adivina qué, ya el día terminó. El día ya terminó y tenemos que continuar porque mañana son otras jugadas las que tocan. ¿Ok? Así que si usted cree que esto es una cosa de un día, esto no es una cosa de un día. Por eso es que mucha gente se raja en esto, porque esto es una cosa de consistencia. ¿Ok? Tiene que haber mucha consistencia en esto. Y usted tiene que saber lo que está haciendo. ¿Ok? So, pasó diciembre 13, viene diciembre 14. Tengo tres jugadas para ustedes. Para diciembre 14. Tres jugadas, las cuales voy a estar poniendo tanto en Instagram, como lo voy a poner acá también en YouTube, como lo voy a poner en mis otras redes sociales. Gracias a todas las personas que siempre vienen y apoyan y aportan compartiendo estos videos, ¿ok? Así que les voy a pedir que por favor, si está en sus manos, por favor comparta este video. Si está en sus manos, por favor comparta este video. Si está en sus manos, por favor, denle like, manito arriba a este video, suscríbase a mi canal. Todas las personas que trabajamos en YouTube, lo único que pedimos es eso a cambio, que usted le dé like al video para nosotros continuar trayéndole más contenido, que usted se suscriba para nosotros seguir creando contenido para YouTube y que usted active las notificaciones para que usted continúe viniendo a nuestros videos cada vez que tengamos nueva información. ¿Ok? Ya sea en Instagram que usted esté, ya sea en YouTube que usted esté, comparta este video con otras personas. Si la información que usted encuentra aquí, usted piensa que puede ayudar a otras personas. Mi nombre es Raúl Aragones y vamos a estar hablando ahorita sobre la jugada de mañana. Muy buenas noches. Gracias Lorenzo. Vamos a estar hablando sobre la jugada de mañana. Yo sé que mi internet últimamente ha tenido muchos fallos, no sé qué está pasando en realidad, pero sí sé que está fallando mucho. Desgraciadamente son cosas con las que uno tiene que lidiar, ¿me entiendes? Uno a veces piensa que tiene el mejor servicio del mundo y muchas veces no es así. ¿Ok? A mí se me había olvidado compartir en mis grupos de WhatsApp los videos. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí me gusta que la gente venga sola a verme. Me gusta que la gente venga a consumir contenido porque ya conoce el tipo de contenido que yo doy. No me gusta tratar de hostigar a la gente. Para que vengan a ver mis jugadas. No me gusta suplicarle tampoco. Yo entiendo que yo hago un trabajo excepcional aquí con lo que hago. En cualquiera de las cosas que hago un súper trabajazo. Y entiendo que muchas veces no va a ser como uno piensa las cosas. Muchas veces tú piensas que la gente te va a corresponder positivamente y muchas veces no es así. ¿Ok? Muchas veces no es así. Todo el mundo quiere un poquito de ti, pero nadie está dispuesto a poner de su parte. Los ingenieros de los números por Instagram, ¿qué es lo que, manito? Señores, yo lo que voy a estar ahorita, vamos a estar viendo unas tres jugadas para mañana.
dentro de esas 3 jugadas, de la manera que la voy a dar, segundito, yo lo voy a hacer súper sencillo. A ver si usted sabe lo que yo voy a dar aquí. Deberían. Dentro de esa jugada yo estoy dando el 41, estoy dando el 71 y el 91. 41, 71 y 91. 41, 71 y 91. Vuelvo y repito. 41, 71, 91. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo. Ahí usted no tiene que buscarle las quintas patas al gato. Ahí usted no tiene que adivinar. Ahí usted no tiene que tratar de identificar algo raro. ¿Qué fue lo que hizo Raúl? Le sumó 30 y le quitó 75. Nada de eso. 41, 71 y 91. Eso es todo. Yo tengo una jugada la cual está generando pegadas todos los días. Y el día que no sale, a contradecirme, el día que no sale, sale al otro día. Es una técnica súper nueva que la empecé apenas una semana, ustedes lo saben, cuando empecé a subir los números acá, y que está dando jugadas ganadoras, que es lo principal que uno busca, jugadas ganadoras. Ahí estaba yo haciendo estaba tratando algunas variaciones de algunas técnicas, ahí detrás en la pizarra, como pueden ver. Estaba regresando a la pizarra, a mis días de pizarra, donde yo empezaba a buscar diferentes tipos de métodos y cosas. Y me entretuve un buen rato ahí. Me entretuve un buen rato haciéndolo. Y de verdad que esta técnica nueva que tengo está brutal. Le digo que está brutal. Yo nunca había tenido una técnica como esta. De esa técnica salió el 87, de esa técnica salió el 51, de esa técnica salieron varias jugadas esta semana. Vean los videos que yo he hecho en estos días y ustedes se van a dar cuenta las jugadas que han salido. Brutal. Ok, totalmente brutal. 41, 91 y 71. Yo no estoy aquí para entretenerte, para hacerte perder el tiempo. Yo estoy aquí para darte algo que yo entiendo que es prometedor y que te puede ayudar. Espero que te pueda ayudar. Raúl, dame para darle seguimiento. Ah, te gustan esas, ¿eh? Ya la gente me está cogiendo el truco. Ahí es que yo empiezo a correrle a la gente, pues ya me están cogiendo el truco, seguimiento al 86, al 92 y el 91. Mira que el 91 lo tenemos para mañana. Yo creo que el preferido es 91 hasta que salga la real. Cuando salga la real, usted sabe que yo meto otra jugada. ¿Ok? Pero yo necesito que ustedes me compartan este video. Ustedes me lo deben a mí compartir. No es que yo se lo esté pidiendo. Me deben compartir este video. Ustedes lo saben. Necesito un consejo. Estoy comenzando. Háblame, Edward, a mi WhatsApp. ¿Ok? La lotería es tan dura. No te preocupes. Más duro estoy yo. No es cuestión de que estén duras. Es cuestión de técnica. Si la técnica está floja, todo está flojo.
908-220-4310. Solamente Edward, no quiero que nadie más me hable, por favor, porque por aquí hablamos todo. Yo necesito que ustedes todos compartan este video. Todos compartan este video. Vamos a traer buena vibra a este video. ¿En qué lotería usted ve más posibilidades? Con esta gafa no puedo ver ni la punta de mi dedo. Yo estuve haciendo en el video anterior, si no me equivoco, yo estuve haciendo un desglose de algunas jugadas en algunas loterías. La única lotería que he puesto al día es la Loteca y, ¿sabes? No te puedo dar ahorita un desglose en qué jugada, en qué lotería está bueno el 71, porque no tengo la información en las otras loterías al día. Lo que sí necesito es que me compartan este video. Ya estamos a punto de llegar a 40,000 suscriptores. A puntitos de llegar a 40,000 suscriptores. A punto así de llegar a 40,000 suscriptores. Quiero que lleguemos a 40,000 suscriptores antes de la semana que viene, que yo sé que vamos a llegar. Yo sé que vamos a llegar a 40,000 suscriptores antes de la semana que viene. Yo quiero que para el próximo mes nosotros estemos en 50,000 suscriptores, empezando el nuevo año. Quiero que estemos en 50,000 suscriptores. Tú eres la llave del éxito, mi amor. La llave del éxito es Jesús. Cuando usted tiene Jesús en su corazón, usted camina tranquilo, despacio, con calma, con los angelitos. Y todo el que se le pega es para agregarle, no para quitarle. Muy importante que todo el que se te pegue a ti sea para agregarte. Así que toda la gente que se me pegue a mí, que sea para agregar, que yo le voy a ayudar también a ellos. Gracias, Luz. Óyeme, se te agradece. Una persona puede cambiar la suerte de miles. Una persona puede cambiar el destino de miles de personas. ¿Usted no me lo cree? Una persona puede cambiar el destino de toda una nación. ¿Usted no me lo cree? Yo le voy a hacer una pequeña historia. Le voy a hacer una pequeña historia mientras ustedes todos comparten este video. Yo le voy a dar más información a ustedes. Yo le voy a hacer una pequeña historia a ustedes. En Alabama, 1955, cuando estaban los movimientos de los derechos civiles aquí en Estados Unidos, hubo una señora que declinó a sentarse en la parte de atrás de un bus que iba lleno de gente blanca. Esa persona era de color negro. ¿Ok? El nombre de esa persona era Rosa Parks. Gracias al empoderamiento de las mujeres, que no es de ahora, estamos hablando bien atrás. Gracias al empoderamiento de las mujeres y gracias
a hombres y mujeres que han tomado la iniciativa de decir basta ya, hasta ahora es bueno, no podemos seguir aguantando más. Gracias a ese tipo de personas, hemos aprendido que solamente basta con una persona que se levante para plantar la semilla. Ni dominicano, ni puertorriqueño, ni personas de otros países, ecuatoriano, venezolano, colombiano, ninguno en los años 50 valíamos medio centavo aquí en Estados Unidos. Usted iba a comer a los restaurantes y decían no se permiten perros, negros o latinos. Usted iba a comer a un restaurante aquí en Estados Unidos y afuera decía no se permite perros, negros o latinos. Dígame. Gracias a personas como el reverendo Martin Luther King y miles de personas más, cientos de personas más, debo decir, que se empoderaron y salieron a las calles a protestar por los derechos, principalmente de una raza negra que venía sufriendo 300 años de latigazo. 300 años. ¿Usted sabe lo que son 300 años? 300 años que su cultura viva, subyugada. Una historia de dolor, una historia de oscuridad, donde a usted no se le permitía estudiar. A los negros africanos que llegaban acá como esclavos, estamos hablando 300 años atrás. Para muchas personas será mucho, yo no creo que es tanto. 300 años, eso fue los otros días. No se le permitía estudiar. Los dueños de esclavos decidían con quién iban a juntar un esclavo o otro para tratar de hacer la raza más fuerte. ¿Usted sabe lo que es eso? Que si usted tenía una hija y había un dueño de una granja por allá, por Philly, que tenía un moreno de estos bien grandote, bien bruto, así, bien grandote, venían y cruzaban la hija suya con ese moreno, solamente para que pariera muchachos. Lo tenían como si fueran animales, cruzando seres humanos. Lo ponían a laborar recogiendo algodón, horas y horas. Tú te levantabas y tú no sabías cuándo te acostabas. Señores, hace 300 años, eso fue ahorita. Todavía hay descendientes directos de esclavos afroamericanos aquí. Hijos de esclavos. Todavía existen. Es increíble. Entonces, imagínense que eso pasó con los esclavos y después nos traen a nosotros y empiezan a viajar los hispanos y empiezan a meter judíos en República Dominicana y empiezan a meter árabes en República Dominicana
y empiezan a meter árabes en Cuba, judíos en Cuba, y empiezan a mover gente para todos los lados. Y usted se siente muy privilegiado de que usted puede entrar en cualquier lado y gritarle a cualquier persona porque su carne no está bien cocinada todavía. Hace 300 años usted no tenía ni siquiera derecho de comer carne. Hace 300 años. Ni siquiera derecho de comer carne tenía usted. Las vísceras de los animales, el mondongo, todo eso que nos encanta comer a nosotros, usted sabe de dónde viene, ¿verdad? Eso era lo que se le daban a los esclavos, la víscera, lo que sobraba, era lo que se le daba a los esclavos. Y de ahí, el esclavo, bien activo, decía, no, pero espérate, yo veo que en la casa grande, así le decían, la casona, la casa grande, le echan esto y le echan lo otro y cocinan con esto. Entonces yo voy a hacer lo mismo, pero con mis vísceras que me están dando y las voy a limpiar, las voy a poner bien lindas, voy a hacer algo bien sabroso. ¿O usted cree que en ese entonces los blancos comían yuca y plátano y vaina? Los blancos de hoy no te comen plátano, no saben lo que dice un plátano hervido. Lo de hoy, ahora imagínense lo de 300 años atrás. Nosotros tenemos que ser orgullosos de la herencia que tenemos, pero que tenemos que tener mucho cuidado también cuando nosotros abrimos la boca y empezamos a maltratar a la gente. Tenga mucho cuidado cuando usted empieza a maltratar a la gente con esa boca. Cuando usted piensa que los derechos suyos están por encima de lo del otro. Cuando usted pasa esa línea, es muy difícil echarse para atrás. Los derechos suyos no están por encima de los derechos de nadie. La jugada de mañana mía es 41, 71 y 91. Eso fue lo que yo dije. Le pido encarecidamente a todos ustedes que por favor compartan este video, porque me lo merezco. Si usted cree que no me lo merezco, entonces no lo haga. Pero yo creo que hicimos un trabajo excepcional, por encima de lo regular, por encima de lo que se ve por ahí. 2 premios en mayor, sin buscarle mucha vuelta. 2 premios en mayor, sin buscarle mucha vuelta. Mi primer video, se lo dije, 51 y 31, esas eran mis jugadas. 51 y 31, lo repetí como 3 veces. 51 y 31. Me lo gané, yo me lo gané. Me gané que ustedes me tengan por lo menos ese detallito de compartir este video. Ahora, si no hubiese hecho nada, ya otra cosa. Yo no pido nada. De otra manera, yo puedo hacer un VIP de 8,000 pesos como hacen por ahí. Mire, que pagar 8,000 pesos por un VIP. ¿Qué le puedo decir? Hay personas que lo hacen. ¿Qué le digo? Es que yo puedo cobrar lo que sea por lo mío. Yo sé que yo puedo cobrar lo que sea por lo mío. Pero que yo sé que no es para tanto tampoco. Imagínate, ¿cómo yo voy a poner a un infeliz a buscar 8,000 pesos? De que para jugar. Entonces, aparte de los 8,000 pesos que me buscó, tiene que buscar para jugar también. Yo quiero que ustedes vengan aquí y tengan la confianza de hacer una jugada sabiendo que yo voy a dar la mejor jugada que le pueda dar. Punto y se acabó. Es lo único que quiero, que vengan aquí sabiendo que le voy a dar lo mejor que le pueda dar. 41, 91 y 71. Esas son las 3 decenas que tocan para mañana.
De esas 3 decenas van a caer jugadas. Tratamos de eliminar la mayor cantidad de jugadas posible y nos quedamos con las cabezas 41, 71 y 91. Mañana yo sé que mucha gente va a estar atrás de eso, porque yo conozco mi gente, mi raza. Mucha gente van a aparecer por ahí dando esas jugaditas, porque conocemos nuestra bella raza. ¿Usted tiene preguntas? Déjela ahí. Le escribí líder, sí, pero yo estoy aquí en vivo ahorita, manito, ¿ok? Primero, lo primero, tú sabes que yo me debo mucho a mi gente y lo primero es que tengo que meter mano con ellos. Ese 70 se ve jugoso, hermano. Pero vamos a esperar todavía hasta mañana. 70 me quedó mal a mí, pero vamos a ver. Vamos a esperar hasta mañana. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos ustedes, mi hermano. 41, 91, 71. ¿Ok? ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna inquietud? Siente... A ver, espera. Un minutico, espérate, como no me quiero reír para decir esto, para decirlo bien serio. No me quiero reír. Espérate. Ok. Tiene fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Si usted tiene alguno de estos síntomas, yo no le puedo ayudar con ninguno. Ahora, con lo que yo le puedo ayudar es que si usted quiere aprender cómo hacer jugadas y cómo hacer una jugadita buena para la Lotería Dominicana, locales, Real, Gana Más, Loteca, Quiniela Paleo Nacional, usted puede suscribirse a mi canal hoy mismo, totalmente gratis. ¿Ok? Tengo un especial. Suscríbase a este canal totalmente gratis. Síganos. Dele manito arriba a este video si es de su agrado todo lo que hacemos. Prometo traerle video por lo menos cada 4 horas. Trayéndole, no cada 4 horas, porque yo tengo que dormir 8 horas por lo menos. Pero traerle videos todos los días para informarles a ustedes de las últimas estadísticas para que ustedes puedan sacarle provecho. La jugada de seguimiento mía, señores, están pegando durísimo. Mis jugadas de seguimiento no son un relajo, están pegando durísimo. Ahí hay bastante dinero potencialmente. Péguele el ojo, póngale el ojo a mi jugada de seguimiento. Sígame en mi Instagram. Si usted no tiene mi Instagram, yo se lo voy a poner aquí ahora mismo para que ustedes me sigan en mi Instagram. Lo voy a poner privado. Entre mañana o pasado mañana lo pongo privado.
Entre ahora mientras usted pueda. La otra manera como usted me puede encontrar es por OnlyFans. En OnlyFans usted me puede encontrar también por ahí. Ok. OnlyFans raya Raúl Aragones. Ahí se puede suscribir a mi OnlyFans. Facebook, discúlpeme. Me tienen con un dolor de cabeza con Facebook, desgraciadamente. Facebook me viene tratando súper mal. La gente, usted sabe cómo es la gente de envidiosa, la gente dañina. Yo estaba alcanzando más de 200,000 personas en Facebook, por eso siempre me muevo en Facebook. Más de 200,000 personas en Facebook yo estaba alcanzando. ¿Y qué hacen estos malvados? Me reportan mis páginas. Me reportan mis páginas, lo cual no se siente bien, lo cual molesta mucho. Por eso le estoy pidiendo encarecidamente que a todas las personas que me siguen en redes sociales, yo estoy tratando de hacer mi propia red social. Estoy tratando de crear una red social donde ustedes puedan entrar y consumir mi contenido sin tener problema de que a mí me bloqueen o me voten de alguna red social. Hola Faustina, ¿cómo estás? Ok, entonces estamos trabajando duro en eso. 41, 91, 71. Yo sé que es muy difícil que caigan dos jugadas de 51 y ahora 41 al otro día, pero esto es chance. Miren lo que yo dije, que no pensaba que iba a caer una jugada del 30 y bajó el 33 en la loteca. Entonces no es lo que yo piense, es lo que me diga la jugada. Exacto. Hay que crear sus propias aplicaciones porque todas estas redes sociales, señores, lo que quieren es controlar a uno, quieren controlar a uno y hacer lo que quieran con uno. Entonces yo estoy trabajando en crear mi propia red social. Yo estoy tratando de crear una red social para numerólogos. Una red social para numerólogos. ¿Ok? Un Facebook, tipo Facebook para numerólogos solamente. Donde usted entra ahí y usted sigue a su numerólogo preferido. O el que entre, porque no es necesario que entren todos. Por ejemplo, yo voy a estar, porque es mi red. ¿Me entiende? Ahora, para eso se necesita tener una plataforma fuerte, para eso se necesita inversión. Yo vengo haciendo inversión en todo lo que yo hago, vengo haciendo inversión hace tiempo. Y no me quejo, porque todo lo que yo he invertido me ha pagado para atrás. Hay personas que me están hablando, que están interesadas en que yo haga un VIP. Tengo decenas de personas. Yo tengo decenas de personas que me están pidiendo VIP. Decenas. Yo tengo un VIP solamente con 21 personas, porque entiendo que es todo lo que necesito. Y esas 21 personas son 21 ángeles que tengo ahí, que no lo quiero mezclar con nadie. Con nadie lo quiero mezclar. Yo nunca he hecho grupo por aporte. Nunca en mi vida he hecho grupo por aporte. Nunca en mi vida he hecho un grupo por aporte. ¿Ok? Buenas noches, Raúl. Desde Dominican Republic, háblame más o menos del 17. ¿Para qué fecha lo puedo apretar? Tu 17, hermano. Cuando usted venga aquí, usted sabe que usted tiene un amigo, ¿verdad? Yo no tengo nada que esconderle a ustedes. Ahora, lo que son mis métodos privados, usted sabe que yo no le puedo entregar mi negocio en sus manos, imagínense. Pero haga preguntas que yo le voy a responder sí o no. No se pierde nada, ¿verdad? Vela, ven acá. Yo tengo una visita aquí en mi casa.
El vecino me ha prestado la perrita de él. No me la prestó, me la envió para que se la cuidara, porque iba a salir. Ya usted sabe. Y Sofía está con unos celos. Miren. 17. Salió a los 32 jugadas. Wow. Tiene tendencia de 3, de 3, de 3. Y ahorita va por el día 10. Cambia ese 17. Cámbialo por un 12, un 15, un 87, un 82. ¿Ok? Cambia ese 17 por ahora. Es lo que te sugiero. Porque, según lo que estoy viendo aquí, tiene tendencia de pegar a los 3 días, pero ya va por 10 días ya va. O sea que la próxima tendencia que debe de seguir es la de los 30 días que duró afuera. 31 días afuera duró para pegar. Es el problema de uno fijársele a un número. Es el problema de uno fijársele a un número. Abra la membresía. ¿Cuánta de la gente que están aquí están interesados en una membresía? Déjenme saber. No, dígame cuánto usted puede pagar por una membresía, porque yo no me voy a poner a embromar con gente. Que está cara, que no está cara. ¿Cuánto usted puede pagar por una membresía para yo saber qué es lo que le voy a dar por eso? Raúl 66. ¿Cuánto puede pagar usted por una membresía? Yo le voy a dar una jugada que en menos de 2 días debe de salir y punto. ¿Cuánto puede pagar por usted? Pero ya salió la jugada y terminó la membresía. ¿Ok? Eso de que de un mes arrastrando gente, ya yo no estoy con eso. No. Ya no voy con eso. Arrastrarme gente por un mes. Fueron 6 años que yo le daba por 100 pesos, 500, 1000, 2000, 3000 pesos. Yo le daba todo un mes de jugada. Todo un mes de jugada. ¿Y qué pasa? Que cuando usted tiene todo un mes de jugada, usted deja de ver la jugada que yo le mando porque ya no está pendiente, porque tengo todo un mes. Pero si le doy 3 días, usted va a estar pendiente de la jugada esos 3 días. Ahí sí. Se acabó, no, que un mes nada. No puedo. Yo no puedo ya, a esta etapa yo no puedo estar cargando muchachos. No. Usted tiene que estar pendiente de la jugada. Vamos allá. 66, pegó al día 14, pegó al 12 y hoy es 5. O sea que te faltan, si hoy es 5, para 14 le estarían faltando 9 días. O para 12 le estaría faltando 7 días. Para el día 20 lo puedes jugar, ¿ok? Día 20 lo puedes jugar. Tú 66, apúntalo. Déjenme saber si a ustedes le agrada ese tipo de contrato. Si usted le agrada ese tipo de contrato, no un contrato, pero si quieren ese tipo de membresía, ¿cuánto puede usted pagar por una membresía? Póngamelo ahí. Póngamelo ahí. Yo le voy a dar una jugada. Esa jugada tiene que caer en 2 días. ¿Ok? Es una jugada de seguimiento. En 2 días tiene que caer. Raúl, dígame por favor del 23. Si usted tiene alguna jugada que a usted le interese, usted me manda un super chat por ahí y yo le respondo la pregunta. ¿Ok? 23. ¿Usted tiene algún número que le interese, alguna información que le interese? Usted me manda un super chat, Raúl, ¿qué tal cosa? Y me manda el super chat de lo que usted quiera. Bueno. 23.
Digo, no sé si eso es pecado, pero yo estoy intercambiando un servicio por algo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo puedo venir, darle el número y irme, pero si usted quiere saber un poquito más sobre alguna jugada específica, ¿cuándo la puede jugar? Entonces usted me manda un super chat, Raúl, mira, tal jugada, pa, un super chat me manda. 23, mira, tiene tendencia de 19, mañana es 18, pasado mañana tú puedes jugar tu 23. Ya tú puedes empezar a jugar 23 mañana, pero está para pasado mañana, ¿ok? Ya puedes empezar a jugar mañana, pero está para pasado mañana, ¿all right? Yo usualmente le doy, cuando yo agarro un número directo, y yo le doy el día anterior, el día en que está supuesto a caer y el otro día. El día anterior le juego flojito. Al otro día le aprieto un poquito más. Y si no salió, entonces al otro día le juego flojito. ¿Me entendiste? Bueno, buena suerte con el 23. El 23 es uno de los números que más tiempo tiene sin salir. ¿Ok? Cuidado con él, porque ese 23 ha pelado a mucha gente. ¿Cómo está, Mayendy? ¿Cómo estás? ¿Usted tiene alguna jugada preferida? Mande su super chat acompañado de la jugada que usted quiere saber sobre esa jugada y yo le dejo saber. Sofía se va a matar con esa perra, señor, espérense. Yo estoy en pantalones cortos. Un segundito. Ustedes van a ver un tremendo trasero cuando yo me pare. Un segundo. Espérate. Tranquila. Señores, miren esto. Miren esto que está aquí. Esta es la perra de mi vecino. Se llama Vela. La perra toma té verde, con galletas. Ya usted sabe. Es hermosa. Ella es toda una vela perra. Pero se mueve como no hay cosa alguna. Y tiene un olorcito. Huele más rico. Esponjadita. Es una vela perra. Párate ahí. Pero tiene un problema, que Sofía, usted sabe que Sofía es una chihuahua que nació allá en Arroyo Barril, por Samaná. Y Sofía no coge ese cuento de que con esta rubia oxigenada, ¿me entiendes? Sofía y ella tienen un pleito hace rato. $1. ¿Cómo hace $1? Bueno, el que paga $1 para entrar a un grupo mío, yo le devuelvo 3. Entonces, ya usted sabe, Sofía tiene un problema de actitud con ella, porque Sofía es barrial, esta es Poppy y Sofía es guau. Sofía, ven acá. Sofía es guau, señores. ¿Me entienden? Entonces, este es Poppy. Ella es bien Poppy. Esta que ustedes ven aquí. Vela, se llama Vela. Miren, esto es una lindura, esto es un olor, unos olores, una vaina. Sofía lo que huele a cloaca, ya usted sabe. Pero espérate, Vela, pero mío, los nervios, mujer. Nunca había estado con Moreno, ¿qué pasa? Perra tiene unos temblores, una vaina. No sé qué es lo que pasa, unos temblores, una cosa que tiene la perra. Té verde y galleta. Esto fue. ¿Usted cree que es mentira? Yo no le estoy hablando mentira. El dueño me dio una taza la perra tiene su taza con té verde y galletitas, para que usted lo sepa. Una perra Poppy. Ya usted sabe, cuando el dueño me dijo a mí, no, usted tiene que
usar papel de doble hoja para limpiarle el fundillo a la perra cuando ella haga sus necesidades. Yo le dije, de verdad, yo dije, Sofía, enséñale cómo se hace. Y Sofía puso sus 2 patas adelante y se arrastró así en las 2 patas y las otras 2 patas las subió y se limpió ahí en la acera. Yo, así que se hace, vela. Yo te sabe, aquí no hay papel de baño para usted. Hay gente que cuida a los perros más que a la gente. ¿Usted cree que es mentira? Hay personas que le dan más atención a los perros que a la misma gente. Debo 50,000 pesos y me van a matar. Llama a la policía, hermano. Si usted debe esa cantidad de dinero, manita, lo que tiene que hacer es llamar a la policía. Si te dice que la van a matar, pues imagínese. Yo no me quiero hacer aquí, yo no quiero que quede aquí un mensaje de una gente que mataron después. Ay, Dios mío. Yo quiero ver a Sofía. ¿Tú quieres ver a Sofía? Sofía. ¿Ustedes quieren ver a la guagua? Chequen esto. Ustedes la están pidiendo. Aquí va el negro con el fundillo de nuevo. Espera, ya ven. Imagínese que usted andaba en un Lamborghini Aventador y ahora lo subieron en un Volkswagen. Miren esto aquí. Aquí está mi bella Sofía. Yo no la cambio. Óyeme, yo no la cambio por nada. Mi bella Sofía. Aquí está la bella Sofía, para que usted sepa. Que no la cambio por ninguna popi. Dile, Sofía, dile 2 o 3 vainas. Ya tú sabes. Aquí tiene la Sofía Loren. Ya usted sabe. Mire ese cuerpo, mire. Eso no lo tiene, esos glúteos. Mire esos glúteos que tiene. ¿Usted cree que esos glúteos que tiene las 2 chapas de nalga que tiene la perra? Vete tranquila, mija. Unas chapas que tiene esa perra, ¿para cuál era? Ustedes se ríen de la chapa de Sofía. Sofía tiene su chapa. 91, 41 y 71, mi gente. Esas son las decenas de mañana. De verdad que yo quiero que usted venga aquí y bote el golpe. Venga aquí, bote el golpe conmigo, comparta mi video, por favor. Lo importante es que nosotros podamos tratar de darle algo que le sirva a usted, ¿ok? Es lo más importante. Mi gente de Instagram, gracias por estar aquí siempre conmigo. Ustedes, la gente que me sigue en Facebook, en YouTube. Facebook, estoy alejado de Facebook porque me han bloqueado todas mis cuentas de Facebook. Ahí vamos como podemos. Estoy dispuesto a hacer colaboraciones con toda persona que quiera hacer colaboraciones en video conmigo. Hábleme. Yo lo que no voy es con numerólogos que no quieren salir en cámara, porque si usted no quiere salir en cámara es porque usted tiene un problema. Yo siempre he dicho, yo estoy dispuesto a trabajar con quien sea, pero usted tiene que estar dispuesto a salir en cámara. Y usted sabe que cuando usted sale en cámara conmigo, yo mando preguntas fuertes. Usted sabe que yo le mando preguntas fuertes a todo el mundo, sea quien sea. Porque yo te tengo que depurar con mi audiencia. Tengo que depurarte con mi audiencia. ¿Ok? Imagínense. La Popi cenó té verde con galletas gratinadas y pollo hervido con aceite de oliva desmenuzado. Eso cenó la Popi.
Sofía se metió 2 cucharones de arroz blanco mezclado con grasa de carne de res. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esas 2 dietas. Usted vio a la Poppy y usted vio a la Sofía. Ya usted conoce la dieta de la Sofía. 2 cucharones de arroz blanco que se le echan así al caldero de la carne. Usted le echa los 2 cucharones, con y todo. Y le hace así, adentro del caldero. ¡Fua! Sofía, ven. ¡Fua! Ahí llega Sofía. La otra, galletitas gratinadas con té verde y pollo hervido con un poquito de aceite de oliva desmenuzado. Dígame, ¿para dónde vamos? Nos vemos ahorita. Entonces, ya usted se acuesta y me va a ver de nuevo a mí en vivo, ¿ok? Se me cuida mucho. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí siempre, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Gracias a todos ustedes.